Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer estar con ustedes una vez más. Pedimos al Señor que cada uno de ustedes sea bendecido hoy y bendecida y que podamos continuar nuestra jornada de crecimiento en fe. Amén. Gloria a Dios. Como ustedes saben, este martes es día de votaciones y algunos de ustedes van a votar por los filisteos y otros van a votar por los babilonios. No importa cuál de las dos nacionalidades usted elija, yo le aconsejo que tome tres elementos en consideración. Número uno, considere su tribu. Considere la tribu. Si usted es filisteo, considere su tribu filistea. Y si usted es babilonio, considere su tribu babilónica. La segunda que le digo que deben de considerar es aquellas personas que van a representar su tribu, sea babilonio o sea filisteo. Y ustedes saben a lo que yo me refiero cuando digo babilonio y filisteo, ¿verdad? Ok, no estamos hablando en chino. Entonces, una vez consideran a los que van a representar su tribu, cómo esa persona lo representa a usted como cristiano, cuál conexión hay entre usted y esa persona, si esa persona es fiel a lo que usted cree y cómo usted ve la vida, pues entonces ya usted sabe que por ahí puede también evaluar eso. Y la tercera situación que yo les sugiero que evalúen es que evalúen la filosofía de los babilonios o de los filisteos y de los representantes, a ver cómo esa filosofía encaja con su fe. Y una vez usted tiene esa información, cuando usted llega allí a hacer la votación, puede votar más educadamente. Ahora, si usted es de esas personas que va a votar por los filisteos o por los babilonios, aunque esa persona vaya a llegar a su casa esta noche y le va a pegar fuego a su casa, usted no importa, no va a necesitar ninguna clase de evaluación. Lo hace directamente. A ver. Así que ese es mi consejo para el martes. Si ya votó, bueno, a lo mejor perdió su voto. No hay problema. Yo quiero invitarles a que busquen conmigo. Esa es la manera de introducción. Busquen conmigo el capítulo 7 del libro de Lucas, comenzando en el verso 36 al 50. Yo solamente voy a leer el 40, porque hay una historia aquí bien importante que Jesús hace en relación a este hombre que se llamaba Simón el fariseo. Y se encuentra en Lucas 7, del verso 40 hasta el 43. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra en el día de hoy. Pedimos que tu bendición esté con nosotros y sobre nosotros. Y pedimos que cada uno de nosotros pueda hoy aprender algo nuevo, refrescar algo que ya sabíamos y salir de aquí hoy mejores preparados para enfrentar las tareas diarias. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo leo las historias de Cristo, siempre me sorprendo porque hay una forma que el Espíritu Santo toma una historia, un evento, y en medio de ese evento injerta 2, 3, 4 historias adicionales. Están todas mezcladas, hablando del evento, pero están todas mezcladas porque el Señor injerta otra información que cuando uno comienza a analizar el proceso es como si estuviésemos leyendo una mini novela. 10 versículos y tienen una novela. Y uno empieza a hablar y a tratar de escribir esos versículos. Y por ejemplo, en el caso mío, yo comienzo a hablar de esos versículos y terminé escribiendo 9 páginas. Y el Señor lo que dijo fue un pedacito como de una tercera parte de una página. Porque hay una novela escrita en ese lugar. Aquí hay 3 historias en esta novela. 3 historias en este pasaje. La primera historia
es acerca de Cristo ir a visitar la casa de un fariseo. Y esa historia, ¿por qué Cristo va? ¿Qué es lo que él va a hacer allí? ¿Qué es lo que está buscando en aquel lugar? La segunda historia, dentro de la misma historia, es la historia de una mujer pecadora que se toma la libertad de entrar a la casa de un extraño a tener una conversación o una comunión, no con el dueño de la casa, sino con el invitado que estaba en la casa. Esa es otra historia. Hay otra historia que también es bien importante y es la historia misma donde el Señor va a hacer una ilustración tanto al fariseo como a la mujer pecadora. Esa es una historia diferente. Y en esas historias, nosotros ahora, yo voy a tratar de comunicar con ustedes algunos pensamientos relacionados con el tema principal de esas tres historias juntas. Y pienso que el tema principal de esas tres historias es el agradecimiento y la gracia. El agradecimiento y la gracia. Y yo les he mencionado a ustedes anteriormente que la única respuesta apropiada a la gracia de Dios es gratitud. La única respuesta apropiada a la gracia de Dios es gratitud. La mayor parte de nosotros no lo vemos así siempre, pero esa es la única respuesta apropiada. Porque si alguien le da a usted un regalo, usted no lo puede pagar, usted no puede hacer nada con el regalo excepto agradecerle a la persona que le dio el regalo. Gracias por darme el regalo. Es lo único que se puede responder apropiadamente a un acto de gracia. Digo apropiadamente porque hay personas que son tan ingratos que aunque le den un regalo costoso, con todo y con eso no saben decir gracias. Claro, ninguno de nosotros está en esa categoría porque todos estamos aquí sentados agradecidos por el don de gracia que Dios nos da en Jesucristo. Pero vamos a empezar la historia. Mire cómo Lucas comienza a narrar en el versículo 36. Y esta primera parte vamos a tener la identificación del fariseo y la pecadora. Verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Y ahí tenemos el primer protagonista definido, el fariseo. Nosotros que hemos oído la frase o la palabra fariseo en muchas ocasiones, inmediatamente nos hacemos unas imágenes de quién esta persona es. Un fariseo es una persona que mantiene la ley. Un fariseo es una persona que es legalista. Y en muchas ocasiones nos hacemos la imagen que un fariseo es un hipócrita. Porque él trata de imponerle la ley a otros. Él trata de vivir la ley externamente, pero su corazón está separado de Dios. Entonces inmediatamente tenemos una idea de quién es este fariseo. Él se cree un santurrón, se cree mejor que los demás. Él es superior al resto de la población. Esa es la forma en que comenzamos a ver al fariseo. En otras palabras, cuando nosotros comenzamos a leer lo que Lucas nos dice, vamos a encontrar al fariseo en el lado donde él mismo se justifica a sí mismo como una persona que merece el favor de Dios. Ese es el fariseo. Pero Lucas continúa su narración y dice en el verso 37, entonces una mujer de la ciudad, sin nombre, anónima, que era pecadora, y ahí tenemos la identificación de la mujer. Estaba el fariseo que se cree santo, justo, perfecto y superior a los demás, y estaba la mujer pecadora, que ella sabía que era pecadora, que los demás sabían que eran pecadora, que los demás la rechazaban. Ahí tenemos la mujer que no podía estar en compañía decente, donde otras damas de alta alcurnia no se iban a relacionar con ella, no iban a buscar agua al mismo tiempo al pozo, porque ella era una mujer pecadora. Pero esta mujer pecadora, fíjese cómo Lucas describe, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastre de perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y nosotros leemos esa parte del pasaje y decimos, ¿qué está pasando acá? Porque ninguno de nosotros y ninguna dama en este lugar va a venir un día llorando
cuando yo estoy sentado participando con un fariseo, y van a llorar a mis pies, y van a enjugar mis pies con sus lágrimas, besar mis pies y limpiarlo con los cabellos. Eso ustedes no lo van a hacer. Yo no les aconsejo que lo hagan tampoco, porque vamos a hacer el ridículo. Pero ella viene y está haciendo aquí un acto espectacular, o sea, un acto que todo el que está allí nota que esto es algo sencillamente fuera de lo normal. Y tan pronto como Lucas comienza esta narrativa, él hace el contraste. Los protagonistas, el fariseo que se cree superior a los demás y la pecadora que sabe y que no le tienen que decir que ella es no merecedora. Así que tenemos ahora unas ideas de estos dos personajes que se encuentran en este lugar. Pero yo quiero llevarlos un poco a ustedes hacia atrás. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios delante de Dios. Y la razón que estoy pensando en el Antiguo Testamento es porque la mujer viene delante de Cristo con un perfume. Y en el Antiguo Testamento hay una frase que se utiliza acerca de los sacrificios del pueblo de Israel, que es olor fragante ante Dios. Olor fragante ante Dios. Yo sé que muchos de ustedes han pensado que el olor fragante ante Dios es el olor de la sangre de los machos cabríos y de los animales en el templo. Otros han pensado que el olor fragante delante de Dios es porque los sacerdotes estaban constantemente quemando incienso en el templo. Déjenme decirles que ninguna de las dos cosas es correcta, porque Dios, como ustedes saben, no tiene olfato. A Dios no le importa el olor ni de la sangre ni del incienso. La sangre de los animales y el incienso que se quemaba en el templo eran simbólicos externos de lo que había en el corazón de los penitentes. No era que Dios le agradaba la sangre, no era que Dios le agradaba el olor de incienso, sino que era que Dios estaba buscando cómo olía, si podemos decir, el corazón de los que venían a hacer el sacrificio. La mujer pecadora representa a una iglesia arrepentida, humillada y agradecida que reconoce a Cristo como Redentor y Salvador. Esa es la mujer pecadora. El fariseo representa a un judaísmo legalista, no arrepentido y que no piensa que necesita ni Redentor ni Salvador. En el Antiguo Testamento leemos estas palabras de Esdras, capítulo 6, verso 10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. En español decimos agradables, en inglés decimos sweet smell o sweet odor. En otras palabras, olor fragante. Y a veces podemos pensar que el olor fragante estaba en el sacrificio mismo y no sabemos que el olor fragante estaba en otro lugar. Dice esto Samuel, en 1 Samuel, estas palabras. Y Samuel dijo, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? En otras palabras, la persona que viene con un holocausto y con un animal para sacrificarlo en el templo, si esa persona no estaba viviendo en obediencia y en humildad delante de Dios, ese holocausto estaba perdido. No tenía valor, porque el holocausto no es lo que Dios busca. El holocausto debió de haber siempre sido una expresión de lo que la persona internamente entendía. Soy pecador y necesito arrepentirme delante de Dios y ser agradecido por su gracia. Concluye Samuel diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los animales. Así que lo que Dios llama un sacrificio de olor fragante era un sacrificio hecho en obediencia a Dios. El derramamiento de sangre en el templo era la expresión de esa obediencia interna. Con el pasar del tiempo, el pueblo de Israel se cansó de los sacrificios. Con el pasar del tiempo, el pueblo de Israel comenzaron a creer que ellos habían hecho suficientes sacrificios por sus pecados y ahora se sentían justificados. Ese mismo pueblo comenzó a sentir una justificación que los llena de orgullo
y los hace sentir superiores a los demás. Por eso veían a los gentiles como inmundos, separados y distintos. Aquel pueblo que recibió el mensaje de Dios para predicarle la salvación y la gracia de Dios a todo el mundo, se encerraron en sí mismos y en lugar de compartir la bendición de Dios con el resto del mundo, comenzaron a rechazar el resto del mundo, porque ellos eran superiores a los demás. Pero déjeme decir algo de la mujer ser pecadora. La mujer pecadora sabía que ella era pecadora. El fariseo no tenía que decírselo. El fariseo no sabía que era pecador, no creía que era pecador, y aunque lo supiera, no lo iba a confesar. Porque en su propio modo de vivir, él vivía de acuerdo a los preceptos de la ley. Si la ley decía no puedes caminar más de una milla el sábado, él no caminaba más de una milla el sábado. Pero el domingo tomaba a su esclavo y lo golpeaba para que le hiciera todo el trabajo que dejó de hacer el sábado. Eso es un ejemplo. Pero esta pecadora sabía que Cristo tenía algo especial. Por eso es que dice Lucas que cuando ella oyó que Cristo estaba en la casa del fariseo, ella dijo, allá tengo yo que ir. Quiere decir que ella había oído de Cristo, había oído sus milagros, había oído cómo trataba a las personas, había oído cómo había perdonado a otros, inclusive quizás ella estuvo presente un día que el Señor predicó. Es posible que ella estuviera presente cuando el Señor le dio comida a los 5,000. Es posible que ella estuviera presente en uno de esos momentos que el Señor se encuentra con gente en el templo y ella está alrededor, quizás todavía necesitando de Dios, pero no sabiendo cómo entrar, y oye que Jesús viene. Y ese día, cuando se entera que Él estaba allá, ella viene, hermanos, a ofrecer un sacrificio de olor fragante. ¿Cómo sabemos que era un sacrificio de olor fragante? Porque ella trajo perfume. Ella trajo un alabastro de perfume. Y cuando ella trae el perfume, ese perfume es la forma externa de ella revelar que venía a sacrificar todo lo que tenía para dárselo al Señor. Así que yo le digo a ustedes que un sacrificio de olor fragante tiene 5 elementos. 5 elementos. Reconocimiento de cuán grande es nuestra deuda o nuestro pecado. La mujer revela eso con sus lágrimas. Humildad ante la presencia del Dios eterno, creador del universo, Cristo, cuando cae de rodillas. Arrepentimiento, secar los pies de Cristo con sus cabellos. Adoración ante el Señor, derramar el perfume sobre sus pies. Y gratitud, contestar la pregunta de quién le amará más. Amar al Señor con devoción. 5 elementos de hacer un sacrificio de olor fragante delante de Dios. Y esos son los protagonistas que tenemos hoy en la novela que Lucas nos describe. Este sacrificio de olor fragante incluye los 5 elementos, y aquella mujer pecadora, identificada como tal por el fariseo, los trajo los 5 elementos y fue aceptada por el Señor. Lo sabemos porque Él nos lo va a decir más después. Pero ¿qué sucede? Cuando un evento como este ocurre, que es algo no común, donde una persona viene a derramar perfume, lágrimas y a secar con el pelo en los pies de un extraño, obviamente las personas van a tener opiniones y pensamientos. Y ahora vamos a pasar de la identificación de los 2 protagonistas, el fariseo y la pecadora, a una ilustración que el Señor hace, que es la segunda historia, donde tenemos a 2 deudores. Y los 2 deudores, la mujer pecadora y el santurrón arrogante fariseo, representan la iglesia y a los judíos. Pero ahora estos 2 deudores, el Señor va a comparar la clase de deuda que ellos tienen. Y mire cómo lo dice. Cuando vio esto el fariseo, cuando vio que la mujer estaba lavándole los pies al Señor con sus lágrimas y con el perfume, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Esto es una revelación del pensamiento del hombre. Esta es una revelación del corazón del hombre. Dijo para sí, hablando de Cristo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
En otras palabras, si Cristo fuese profeta verdadero o si conociese los corazones de los seres humanos, Él no permitiría que esta mujer pecadora lo tocara. Nosotros a veces tomamos esa actitud. Por eso es que yo le digo a ustedes que tenemos que aprender a abrazar a los leprosos, porque a nosotros no nos gusta la gente pecadora. No nos gusta la gente pecadora de allá, porque nosotros somos pecadores también, pero a nosotros nos gustan ellos. Los de allá, a los otros. Yo los pecados míos, yo los puedo tapar, cubrir, qué sé yo, le unto perfume, para que no tengan mal olor, pero a los de allá rápido me da mal olor. Entonces respondió Jesús, y fíjese, aquí viene la segunda historia de la historia. Simón, quiero decirte algo. Le dijo, maestro, dice, un acreedor tenía dos deudores, uno debía 5 y otro debía $5,000 denarios. Uno 50 y otro 500. Uno 1 y otro 10,000. No tienen que ver. El contraste es que uno debía 100 veces más que el otro. Uno debía 100 veces más que el otro. Y el Señor le dice, como ninguno podía pagar la deuda, el acreedor les perdonó la deuda a ambos. Aquí hay algo bien interesante, porque estamos hablando de agradecimiento y gracia. El Señor le perdona la deuda a ambos. La misma gracia que perdona a los 50 es la misma gracia que perdona a los 500. La misma gracia que perdona el pecado de uno es la misma gracia que perdona el pecado de miles. Es la misma gracia. No hace falta más gracia, porque el acreedor se va a quedar sin su beneficio. Tú me debes algo, me lo tienes que pagar, pero yo decido que no me lo pagues. Aquí entonces tenemos el Señor Jesús diciendo, la gracia de Dios se manifiesta y se revela en que puede perdonar tanto lo poco como lo mucho. Pero ¿qué sucede? El Señor hace una pregunta al fariseo. ¿A cuál de ellos dos tú crees que amará más al acreedor? ¿Cuál de los dos amará más al acreedor? Y Simón, obviamente un hombre inteligente, conoce lo que está sucediendo acá. Dice, bueno, yo pienso que al que le perdonó más, amará más al acreedor. Y el Señor le dice, rectamente ha juzgado. Pero ¿en qué fue que el fariseo juzgó rectamente? ¿Juzgó rectamente en la gracia de Dios? Porque fíjense, el Señor dice que el acreedor le perdona a los dos deudas diferentes, 100 veces diferentes. El acreedor demuestra su gracia y le perdona a los dos deudas diferentes. Pero Cristo no hace la pregunta acerca del acreedor. Cristo no dice a cuál de los dos el acreedor amará más. Cristo no dice, ¿está el acreedor amando más al que le perdonó 5,000 o estará amando más al que le perdonó 50? Sino que él hace la pregunta un poco diferente. La pregunta es acerca de las dos personas que recibieron el perdón. ¿Cuál de los dos perdonados amará más al acreedor? Y la pregunta del Señor va específicamente a definir la actitud de los deudores. Los deudores tenían que reconocer no solamente que no podían pagar la deuda, sino que el pago de la deuda estaba más allá de su alcance. Yo he oído personas que no son tan malos, pero que se creen que son bien malos. Y dicen, yo no sé cómo el Señor me puede perdonar todo lo que yo he hecho. ¿Usted no ha oído gente decir así? Yo no sé cómo el Señor me puede perdonar todo lo que yo he hecho. Y la razón que dicen ellos eso es porque tienen dos malos entendimientos. Por un lado, no entienden la gracia de Dios. No entienden que la gracia de Dios no se limita ni por la cantidad de pecados, ni por mis actitudes, ni por mis acciones, sino que la gracia de Dios cubre todo en todos. Esa es la primera malinterpretación que tienen. No entienden la gracia de Dios. Y la segunda cosa que no entienden es que no entienden su propio pecado y la actitud que deben de traer ante la gracia de Dios.
Tampoco entienden esa parte. Así que la escena continúa revelando las características o las actitudes tanto del fariseo como de la mujer pecadora. Primero se define la mujer pecadora y sus acciones, y luego se define la actitud del fariseo. Y aunque el fariseo no habló en alta voz, imagínense su sorpresa cuando el Señor le dice: yo sé lo que estás pensando. Imagínense la sorpresa cuando yo sé lo que estás pensando. Tú estás pensando que esta mujer pecadora no merece estar en mi presencia, y tú estás pensando que tú mereces estar en mi presencia porque ella me debe mucho y tú me debes poco. Sin embargo, ella entra en mi presencia con reverencia y tú entras a mi presencia con arrogancia. Dos actitudes diferentes. La actitud del fariseo era un desprecio hacia la mujer y era un desdén hacia Cristo. Desprecio a la mujer porque ella era mujer pecadora, no debe estar aquí en este lugar, no debe tocarte los pies. Desdén hacia Cristo porque él disminuye las capacidades de Cristo para saber lo que está ocurriendo en el lugar. Cristo sabía lo que él estaba pensando y decidió exponer su hipocresía y la ingratitud que tenía él en relación tanto a la mujer como a Cristo. La pregunta de Cristo se contestaba sola. La respuesta era evidente. ¿Cuál de los dos le amará más? Inmediatamente nosotros entendemos cuál le amará más, pero cuando decimos el que debía más le amará más, no estamos entendiendo el por qué le amará más. La razón que el deudor que debe más le ama más no es porque debe más. La razón del deudor que debía más le ama más es porque él entiende el contraste entre su pecado y la gracia de Dios. Y sabe ser agradecido. Esa es la diferencia. El fariseo pudo haber tenido una deuda más grande o menor. No tenía que ver qué cantidad de deuda tenía. Porque el fariseo no se iba a arrepentir. El fariseo no iba a aceptar que tenía deuda. Es más, cuando el Señor hace el ejemplo de los 500 y los 50, el fariseo lo más seguro estaba diciendo: no puede estar hablando de mí. Tiene que estar hablando del vecino. Tiene que estar hablando de otra persona, porque no puede estar hablando. Él no puede estar refiriéndose a mí como que yo tengo deuda con Dios. Él tiene que referirse a otra persona. Y en muchas ocasiones nosotros funcionamos de la misma manera. Tenemos una deuda que no podemos pagar y actuamos como si nuestra tarjeta de crédito puede gastarse sin límites. Tenemos la tarjeta de crédito $999,000 gastados. Nos queda $1 para llegar hasta el final y todavía creemos que podemos ir a comprarnos un Toyota nuevo. Y pagarlo con la tarjeta. El problema no es que hay más gracia para la deuda grande. Ese no es el problema. El perdonar la deuda, las dos deudas, indica que la gracia de Dios es suficiente para perdonar todos los pecados. De parte de Dios, esa es la situación. Dios tiene para perdonar todos los pecados. Quiere decir que la ilustración de Cristo no era acerca de Dios. Él sí hace referencia a la gracia de Dios. Y menciona la gracia de Dios y debemos entender que la gracia de Dios se sobrepone a todos los pecados. Pero esa no era la intención del Señor. La intención del Señor era que nosotros confrontemos nuestra propia deuda. Que nosotros examinemos nuestra propia deuda. Porque la deuda no es de Dios. La deuda es mía y yo tengo que entender mi deuda para saber que ya sean 50 denarios o 500 denarios o 5 millones de denarios, no importa cuál sea mi respuesta a la gracia de Dios, tiene que ser la misma. Agradecimiento. Pero ¿cómo a veces nos presentamos nosotros delante de Dios? ¿Venimos arrogantes? ¿Venimos humillados? ¿Queremos perdón o aceptación? En la sociedad de hoy se dice tenemos que aceptar a la gente tal como son.
No, lo que la gente tiene que hacer hoy, Dios no requiere que la gente vengan y acepten a los demás. Dios lo que requiere es que las personas se arrepientan. Cuando el Señor sale de su tentación en el desierto, en el momento que sale en Mateo capítulo 4, al salir, lo primero que el Señor dijo fue: arrepentíos. Él no dijo: aceptaos. Él no dijo: vamos a establecer diversidad para que todo el mundo esté contento. Nos dijo: arrepentíos, porque el arrepentimiento requiere un conocimiento o una aceptación de nuestro pecado, no del pecado del vecino, sino del pecado mío. En el mundo moderno en que nosotros vivimos, si usted no está de acuerdo con las opiniones, las acciones, la vida y la que sea de la otra gente, usted es un fóbico de algo. Transfóbico, homofóbico, islamofóbico, la madre de los tomates, fóbico, es una cosa increíble. Fóbico con todo lo que hay. Y el Señor no está diciendo: yo no quiero que haya ni fobia ni que deje de haber fobia. Lo que quiero es arrepentimiento. El mundo quiere inclusividad y el Señor quiere humildad. El mundo de hoy no quiere aceptación. El mundo de hoy quiere aceptación, pero no quiere ser humillado delante de la presencia de Dios. El mundo de hoy quiere la celebración del pecado, no las lágrimas derramadas con perfume. La celebración del pecado no es un sacrificio de olor fragante. Las lágrimas con el perfume son el sacrificio de olor fragante. Así que tenemos la historia del fariseo y la pecadora. Tenemos la historia de los dos deudores. Y ahora tenemos la historia de cómo el perdón de Dios se manifiesta. ¿La quieren oír? Mire lo que dice. Después que se determina que el que debía más iba a amar más por el reconocimiento de su pecado, el Señor dice que se vuelve a la mujer. Mirando a la mujer, le habla a Simón. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una costumbre cultural y social que cuando una persona era invitado a un hogar para cenar, el huésped le ofreciese agua al entrar a la casa para lavarse sus pies. En aquel tiempo la gente andaba o descalzo o con sandalias, no como nosotros que tenemos zapatos y botas y medias. Y en el caminar, los pies se le llenaban de polvo. Y era algo no decoroso el sentarse a la mesa que estaba al nivel del piso, con los pies al mismo nivel de la comida, llenos de polvo. Y entonces era algo, una costumbre de decoro, era una costumbre de respeto a los invitados, ofrecerle agua. Y todas las casas tenían tinajas de agua a la parte de afuera para lavarse los pies. Pero Jesús llegó a casa de Simón, y cuando llega a casa de Simón, dice que Simón no le ofreció agua para sus pies. Ese rechazar de ofrecerle agua a los pies de Cristo está hablando de una actitud de Simón, que él se sentía superior al Señor. Él se sentía que si algo debía de ocurrir era que el Señor tenía que lavar los pies a él. Y no le ofrece agua para sus pies. Y dice el Señor: pero en contraste a tu actitud arrogante, en contraste de tu actitud negligente, esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas. Es como si ella entrara a la casa y dijera: pero qué clase de falta de respeto es esta. Yo no tengo agua, pero yo le voy a lavar los pies al maestro. Y ella viene y se ofrece. Y el Señor dice: y los ha enjugado con sus cabellos. No solamente utilizó sus lágrimas para sacar el polvo de mis pies, sino que los seca con sus cabellos. Le dice el fariseo: tú no me diste beso. Y nosotros a veces pensamos: beso.
Bueno, en aquel tiempo también era costumbre. Si una persona llegaba a mi casa como invitado, se daban unos besos en las mejillas. Como decís, eres bienvenido, eres bien recibido, eres parte de mi familia y mientras estés acá te voy a dar el respeto que te merece. Y dice, tú no me diste besos, sin embargo, esta no ha cesado de besar mis pies. El Señor no le dijo al fariseo que le besara los pies. Pero a ella, dice, ella no ha cesado de besar mis pies. La humillación, ese momento de humillación, de entrar a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. A Simón le dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Esta ha hecho un sacrificio de olor fragante. Y ahora viene el momento donde esta historia agarró a todos los presentes, a Simón, a la mujer, y todavía nos agarra a nosotros hoy. Y entonces el Señor, todavía mirando a la mujer, le dice, tus muchos pecados te son perdonados. Ella amó mucho. Fíjense que amó mucho porque ella sabía cuán grande era su deuda. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Mas aquel que no entiende el nivel de su pecado, que no entiende el daño de su pecado, que no entiende la seriedad de su pecado, no tiene ninguna clase de razón para ser agradecido o para arrepentirse. Y mira a la mujer y dice, tus pecados te son perdonados. Y como siempre ocurre, todos los que estaban sentados a la mesa y los que quizás estaban escuchando alrededor, porque donde quiera que Cristo iba había un grupo de personas, incluyendo los discípulos. Estaban sentados todos y cuando están ahí comenzaron inmediatamente a murmurar. Para eso sí somos buenos. Para murmurar, protestar y quejarnos. Para eso somos expertos. Ahí no necesitamos ni arrepentimiento, ni humildad, ni nada. Eso lo entramos, pero como si fuese parte natural de la vida. Pasa cualquier tontería y lo primero que vamos a decir es mi propia opinión. No importa si a alguien le interesa su opinión. Y no importa si su opinión es buena o mala. Pero tan pronto ocurre algo, mi opinión va a salir. Si hubiese sido yo, hubiera quedado mejor. Y entonces usted le da una oportunidad para hacerlo y dice, no, es que yo no me atrevo. Qué bendición. Y le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Déjame concluir de esta manera. Dios tenía una queja con el pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Una queja. Tenía muchas, pero había una en particular que quiero mencionar hoy. Ellos habían olvidado el propósito de los sacrificios. Ellos habían olvidado que los sacrificios no era porque Dios quería sacrificios de animales. Ellos habían olvidado que los sacrificios físicos en el templo eran una metáfora para revelar el corazón contrito del penitente. Y el Señor estaba fastidiado con la actitud de los judíos. Isaías lo captura de esta manera. Isaías 1:10 al 12 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Déjeme decirle que cuando Isaías habla estas palabras, ni Sodoma ni Gomorra estaban vivos. Él está dirigiendo la palabra, la frase Sodoma y Gomorra a los príncipes de Israel, a los sacerdotes y los líderes de Israel que se habían corrompido y habían promulgado la misma cultura pecaminosa y corrupta de Sodoma. Estaban dentro de la iglesia. Yo me imagino que si el Señor estuviera hablando hoy a muchas iglesias y a muchos profetas cristianos, les estuviera diciendo príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Porque estamos promoviendo doctrinas, estamos promoviendo enseñanzas y aspectos culturales
como el aborto a todo el mundo, como el homosexualismo o el transgenderismo, se están promoviendo y tratamos de hacer excusas para lo que el mundo está haciendo dentro de la iglesia y nos hemos convertido en Sodoma y en Gomorra. Porque hemos perdido el sentido de lo que significa el sacrificio de olor fragante. Pregunta el Señor en el versículo 11 de Isaías 1. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. ¿Quién demanda un sacrificio de animales cuando ustedes viven violentando mi carácter y violentando mis mandamientos con sus acciones y sus actitudes? Más tarde el mismo profeta declaró en Isaías 43, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Un pueblo sin arrepentimiento vive como si Dios no fuese parte o no estuviese al tanto de lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Lo mismo que quería de la mujer, lo mismo que quería del fariseo, lo mismo que quería de los judíos, lo mismo que quería de los gentiles, es lo mismo. Y Miqueas lo dice en una forma de pregunta y respuesta. Capítulo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. La mujer pecadora se presenta delante de Jesús con los 5 elementos necesarios para recibir perdón. Reconocer cuán grande era su deuda con sus lágrimas. Humillarse delante de Cristo cuando cae de rodillas, arrepintiéndose de sus pecados sin mencionarlos cuando le seca a Cristo sus pies con su cabello. Adora al Señor con olor fragante cuando derrama su perfume y está agradecida por la gracia del Señor porque le amó más que los otros. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de esta mañana. Bendice a cada uno de nosotros que hemos participado de esta conversación. Que haya sido de bendición y que algo nuevo hayamos recibido hoy. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén.